primera temporada de Encuentro Global por Radio Class. Hoy tendremos como invitada a Dennis Fernández, quien ya está con nosotros acá. Ella ha sido diputada a la Asamblea Nacional, es abogada de profesión y además ha sido secretaria general seccional de Acción Democrática en el Estado Cojedes. Actualmente forma parte de la Dirección Nacional de Acción Democrática. Con ella vamos a conversar temas interesantes el día de hoy en este global, el cual llega a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. Quiero recomendarles a la doctora Belkis Urbina, gastroenterólogo y endoscopista. La doctora Belkis Urbina está ubicada en el Centro Profesional Costa Verde, piso 1, apartamento número 3, en plena avenida Bolívar de nuestra ciudad de San Carlos. Anteriormente es Dennis Fernández. Vamos a conocer de ella, además de su opinión política, por supuesto, el aspecto personal. Dennis, muchas gracias. Bienvenida a esta temporada de Encuentro Global por Radio Class. Vamos a iniciar nuestra conversación el día de hoy hablando acerca de quién es Dennis Fernández, cómo fueron tus inicios dentro del mundo político, dónde naciste, dónde te formaste políticamente y, por supuesto, en estos momentos, cuáles son las actividades que estás desempeñando. Bueno, buenos días, Pedro, y buenos días a todos los que nos van a ver por este canal, importantísimo, ¿no? Y gracias, por supuesto, a Radio Class. Sigan a Radio Class, por cierto. Bueno, una razón de ser es vivir. ¿De dónde vengo? Nací en Upata, Estado Bolívar. Desde muy pequeña me crié acá en el Estado Cojedes. Y aquí hice todos mis estudios primarios, secundarios. Luego me fui a la Universidad de los Andes, en Mérida, y allí me hice profesional del derecho. Acá en San Carlos, a través de un convenio, colegio de abogados, universidad católica, hice un posgrado de una especialización en procesal civil. De allí, bueno, el ejercicio libre de la profesión a través del colegio de abogados. Me inicié, incursioné en política porque me apasionó en ese momento, y cuando te apasiona algo, pues te enganchas y te quedas. Fui secretaria general de Acción Democrática durante 2 periodos, que fueron poco más o menos de 13, 14 años, y luego, bueno, fui diputada a la Asamblea Nacional durante 2 periodos. Actualmente soy miembro de la Dirección Nacional de Acción Democrática y mi escuela política ha sido Acción Democrática. Bueno, Dennis, tenemos que conversar sin duda alguna temas de interés contigo, pero también queremos conocer. Fíjate, yo creo que en el tiempo la mujer se ha ido interesando por participar en política, participar activamente en la vida social, participar activamente en la vida profesional. Vemos a las mujeres en el campo de trabajo, mayoritariamente muchísimas más mujeres que hombres, por ejemplo, ¿no? Tú ves la mujer con una carpeta, la mujer con un maletín, la mujer haciendo distintas tareas, y ya hay tareas que eran propias de un hombre que dejaron de ser tareas de hombre y comienzan a ser tareas compartidas para todos. La mujer también asume muchos roles que hasta hace poco eran definidos para hombres. En política la mujer se ha ido emergiendo, se ha ido inmiscuyendo sanamente en el tema político, participando, son diputadas, son gobernadoras, son alcaldesas, son concejales, y no solo por un tema de cuota, porque a mí me parece que es una cosa así bien importante que se respete una cuota de participación de la mujer, pero me parece que es mucho más importante que la mujer se gane esas cuotas de participación. A mí no me gusta hacer una cuota que tú bajes este cargo porque, bueno, estoy obligado a poner una mujer, aunque tú no sepas nada de eso, yo te voy orientando y te voy enseñando. No, señor, esas cuotas que por ley se nos han dado, o reconocimiento a la labor de la mujer, se nos han otorgado, se nos han respetado, porque ni siquiera es dado, sino respetado, más bien es el término correcto. Esas cuotas tienen que ser ganadas, tienen que ser representadas en mujeres que verdaderamente han estado al frente, que han arriesgado, que han participado, que han concedido tiempo útil de su actividad propia para entregársela al país, a un estado, a un municipio, porque es tiempo hábil, tiempo útil, tiempo importante que la mujer emplea
en cualquier actividad política que esté desarrollando. Entonces creo que eso es bien interesante y además hago un llamado por esta vía a todas las mujeres a que nos interesemos más, a participar, a estar allí, a enfrentar esos roles políticos y sociales que la vida nos está presentando y que los tenemos allí, ahí, a la vuelta de la esquina, al abrir la puerta están. No cedamos esos espacios ni dejemos que sean ocupados por otros. Están para nosotros estamos capacitadas, preparadas, estamos bien adiestradas, hemos ido a escuelas políticas para poder desempeñar esos roles, de manera que a mí me parece espectacular, maravilloso, y mi llamado es especialmente que verdaderamente nosotros tengamos esa claridad, nos comprometamos con ese llamamiento que nos hacen. ¿Por qué? Porque saben que las mujeres cuando desempeñamos un rol, cuando nos metemos en una actividad, es porque somos organizadas, estamos preparadas y vamos a hacer las cosas bien. Bueno, qué interesante. Conversamos con Dennis Fernández en este tercer episodio de Encuentro Global por Radio Class. Dennis Fernández es nuestra invitada el día de hoy. Dennis, tenemos que hablar de política, por supuesto, también en este encuentro del día de hoy. Ya se ha fijado un cronograma electoral dentro de todo lo que tiene que ver con miras al proceso electoral presidencial que estaría desarrollándose el 28 de julio de este año 2024. Desde tu punto de vista, Dennis, ¿cómo ese proceso es significativo para nuestro país? ¿Cómo podemos esperar ese proceso electoral y cómo observas hasta ahora todo el movimiento político en Venezuela? Mira, el 28 de julio, fecha ya fijada. Duramos unos cuantos meses esperando la fecha. Ya hay fecha. El 28 de julio marcará un antes y un después. Importante, supremamente importante. Una fecha histórica para Venezuela, donde nosotros vamos a decidir el destino del país durante los próximos 6 años. Repito, después del 28 de julio, esa fecha marcará un antes y un después. Hay un cronograma electoral que es tan importante como el 28 de julio. Para llegar allá es importante la fecha del 21 al 25, que es una fecha que está ahí establecida en el cronograma electoral para la inscripción de candidatos. ¿Por qué digo que es importante? Bueno, porque ahora estamos en una etapa de evaluación de candidaturas, quiénes sí, quiénes no. El 21 de julio arranca esa jornada en la que algunos podrán inscribirse, otros no. Hay candidatos y candidatas inhabilitados, hay candidatos y candidatos habilitados. Eso hay que analizarlo con mucho tacto y con mucho tino y con mucha madurez política. Los intríngulis de esa situación, yo no soy quien para entrar a discutirlo o dar mi opinión personal, mas sin embargo creo que hay cosas de mayor interés. Es supremamente importante, Pedro, que tengamos la madurez política, los partidos políticos, los jefes de los partidos políticos, para llegar a un gran consenso, un gran acuerdo nacional. Ponernos de acuerdo parte del hecho de sentarnos a conversar, apartar nuestras diferencias y buscar una fórmula que pueda ser presentada al país para que los venezolanos puedan resurgirle, renacerle esa fe y esa esperanza en que a través del voto, a través de la vía electoral y pacífica, podemos nosotros cambiar el destino del país en paz. Y en paz es con votos, y en paz es buscando un candidato no ungido o no. Yo creo que lo más importante... No una figura mesiánica, no, Dennis, sino alguien que pueda enfrentar los problemas que actualmente hay en Venezuela y que pueda darle una solución. Y yo no vengo a hacer juicios de valor contra nadie, ni vengo a criticar que alguien tenga un liderazgo, porque probablemente aquí hayan figuras que tienen un liderazgo que se lo han construido, que lo han trabajado, y eso hay que reconocerlo y eso es importante. Pero más importante que la figura que pueda representar fulano o fulana de tal, porque se ha labrado un liderazgo, es utilizar ese liderazgo para que cualquier otro venezolano pueda producir el cambio. Después Venezuela será otra, después nosotros buscaremos entendimiento. Es algo así para mí como una transición pacífica en paz a través de los votos. Los países se lo merecen, Venezuela lo merece, de manera que yo hago ese llamado porque los políticos
debemos tener ese criterio para poder asumir responsabilidades en el momento determinado, en el momento que nos corresponda. Yo puedo hablar por la Alianza Democrática, sé que se están reuniendo, he oído que la plataforma unitaria hace algunos llamados, es decir, son los distintos sectores de la oposición venezolana, pero creo que hay que sentarse con todos, con los que hacen vida en la plataforma, con los que hacemos vida en la Alianza Democrática, con los que de manera individual, para llamarlo de alguna manera, independiente también hacen política, porque al final todos son importantes y todos vamos a ser necesarios. Si sectores de la oposición se sientan en una mesa de acuerdo con el gobierno nacional, ¿por qué no sentarse en una mesa de acuerdo y entendimiento entre sectores de la misma oposición venezolana? Porque al final, ¿quién es mejor o quién es peor? ¿Quién es quién para hacer juicio de valor contra quién? Yo lo que creo es que hay que ser tolerante, debe privar la sindéresis, repito, la tolerancia, la madurez política, pero sobre todo el interés por el país para que verdaderamente podamos cambiar y hacer y producir un cambio como el venezolano quiere que sea en paz, que quiere que sea de una manera no traumática para que este país comience a desarrollarse, como sabemos que hay gente preparada para ello. Ahora, Denis, hay aspectos importantes como los que tienen que ver, por supuesto, con los... Denis, hay aspectos importantes que sin duda alguna mucha gente ha traído a la mesa de discusión. El gobierno se ha sentado con algunos sectores de oposición, como bien tú lo has dicho, han planteado algunas vías de solución a algunas problemáticas, pero hasta ahora mucha gente no ve luz al final del túnel, hay cosas que no se han concretado, la gente sigue esperando, por ejemplo, quizás que se pueda garantizar un proceso electoral con total transparencia, la inclusión en el voto de las personas que están fuera de nuestro país, las que se encuentran en el extranjero, por supuesto, y que además pueda permitirse a los factores políticos expresarse de manera libre, plural, democrática en todo lo que tiene que ver con eso. Hasta ahora hay una buena intención, digamos, un cronograma electoral que se ha presentado, como tú bien lo decías, hay discusiones sobre ese cronograma electoral, pero al final todos los factores políticos creo que han entendido la necesidad precisamente de unirse en ciertas vertientes, ¿no?, para poder lograr lo que mucha gente quizás pudiera estar aspirando. El gobierno también ha planteado sus cosas dentro de toda esa discusión, pero existe también lo que tú decías, ¿no?, los encuentros entre los sectores de oposición. ¿Podrá eso lograrse? ¿Podrá determinarse una vía donde esos sectores de oposición que han tenido desencuentros bastante marcados y notorios pudieran unirse en función del país, de la gente sobre todo? De poder se puede, pero es que el problema radica en la voluntad política de un sector o de ambos sectores. Yo diría que de un sector, porque lo correcto es que se sienten a conversar entre sí y con el gobierno también. ¿Por qué no? Porque hay que buscar destrabar la situación política de Venezuela, y fíjate que esos encuentros producen un cronograma electoral. Que igual había que hacerlo, sí, es la verdad, pero ya lo tenemos. Quizás ahorita estuviéramos en esa misma disyuntiva, no hay cronograma electoral, queremos un cronograma electoral, elecciones ya, lo que sea. Pero producto de reuniones, de conversaciones, hoy por hoy ya tenemos un cronograma electoral. Entonces yo no veo mal que se reúna un sector de la oposición con el gobierno u otro sector, que es lo que no me parece. A mi opinión es que un sector señale con el dedo al otro sector porque tú eres colaboracionista, eres entreguista, te reuniste con el gobierno. Pero si tú también te reúnes con el gobierno, ¿qué te da a ti la libertad para hacerlo y qué me prohíbe a mí la libertad, la posibilidad de hacerlo? Yo creo que en la medida que todos puedan hacer esos encuentros, que podamos buscar soluciones, alternativas de solución a la problemática que estamos presentando, sea político o sea social, esas vías hay que agotarlas. Pero también entre nosotros creo que es importante que se puedan producir esos encuentros para que busquemos entonces resolver los problemas que entre nosotros existen. Parte de esos problemas es uno fundamental, bueno, un candidato que pueda ser aceptado por todos. ¿Por qué no buscarlo? Tenemos hombres y mujeres preparadas en este país que pueden asumir las riendas de una candidatura unitaria a todos los sectores de la oposición venezolana. Ahora, ¿tú estás de acuerdo, Denis, por ejemplo, que ese candidato o candidata sea alguien que haya trabajado, que haya desarrollado una conducta política en nuestro país durante estos años? Porque estamos observando, sin mencionar a nadie, por supuesto, que ahora se están presentando nombres de figuras que inclusive han estado fuera del país durante muchísimos años
y que mucha gente en estos momentos estaría presentándolos como una opción. ¿El juego estaría cerrado en eso o crees tú que también se podrían escuchar propuestas de cualquier índole o de cualquier sector, inclusive de personas que durante los últimos años no han estado en el país y no han vivido quizás la situación política y no han venido desarrollando acciones que permitan de una u otra forma ese encuentro para cambiar la situación? Mira, la situación política actualmente está muy movida nacionalmente. Reuniones van, reuniones vienen y es lo correcto. Ya se aproxima esa fecha que arranque el 21, ese bloque de días del 21 al 25. ¿Quién puede hacerlo? Yo por ahora no me atrevo a decir quién puede hacer. No soy yo incluso quien tenga esa voz o esa vocería para hacerlo, porque nombres, muchísimos nombres. Yo creo que lo ideal, que debería ser alguien que esté en el país, que se haya mantenido luchando, que esté acá dando esa pelea día a día, enfrentando lo duro de la situación que nos toca vivir, enfrentar a sus compañeros, a su gente, a sus compatriotas, enfrentar a sus correligionarios, a sus compañeros de partido. Es decir, yo creo que tiene que estar consustanciado por la problemática que está viviendo el país para poder tu nombre estar allí puesto sobre la mesa. Pero yo no hago con eso una limitación de que es una opinión personal, pero a la final quienes van a tener la vocería definitiva van a ser esos líderes, esos dirigentes nacionales, esos jefes de los partidos políticos que oyen también a sus fracciones políticas, a su dirección nacional. Nosotros desde ADEA, por ejemplo, estamos por realizar un comité ejecutivo nacional previo a la inscripción para debatir y discutir todos estos temas, para ponernos de acuerdo, para buscar soluciones al tema, a la problemática que tiene el país, pero también para hacer la presentación de la candidatura presidencial nuestra, la inscripción de la candidatura presidencial nuestra. Creo que todo eso pasa por el hecho de que todos los partidos políticos hagan lo propio, pero que también esa congregación de partidos de una plataforma y de otra plataforma, llámese plataforma unitaria, llámese alianza democrática, independiente, puedan tener la suficiente madurez política, el suficiente desprendimiento, yo diría que tener también la valentía y tener también la gran responsabilidad del país de producir una gran mesa, al menos de reuniones. Eso sería la demostración de una voluntad política. Ahora, hay un factor, Denis, porque mucha gente piensa que del 21 al 25, por supuesto, hay un proceso en el cual se van a presentar candidaturas, pero mucha gente piensa que el juego termina allí. Resulta que el sistema electoral venezolano inclusive permite dar discusiones, generar alianzas y rectificar algunas posturas luego de ese proceso del 25. Sí, claro, porque hay un proceso de sustitución de candidatura. Ahora bien, el venezolano necesita que le hablen claro. O sea, yo creo que los venezolanos queremos que nos inscriban el candidato que va a ser. Yo creo que los venezolanos queremos que se pongan de acuerdo, que tienen días, todavía queda tiempo suficiente. Pareciera que el tiempo se acaba, pero todavía hay tiempo suficiente para que se pongan de acuerdo y le demos la cara al pueblo venezolano presentando candidaturas que sean los candidatos con los que ya vamos a salir a la calle, con los que ya vamos a salir a presentárselo a la gente. Yo siento que no tiene sentido que presente un candidato y 3 días antes que se cierre el proceso de sustitución sustituya cuántos días son la campaña, una campaña muy corta. El tiempo se agota. ¿En cuánto tiempo le van a llevar al electorado? Es un programa que es de cierta forma restringido. Así es. Ahora, Denis, hagamos un ejercicio político y democrático en esta conversación en el día de hoy. ¿Qué retos principalmente debe afrontar quien resulte electo presidente o presidenta el 28 de julio del 2024, independientemente de la tendencia política que pueda tener? Estamos hablando de un triunfador, de una triunfadora. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan después del 28 de julio? Mira, un gran reto es la recuperación económica del país. Eso es un gran reto. Pero sí tiene que ver dependiendo de qué sector. Si vuelve a ganar el gobierno, bueno, yo creo que tiene el reto mayor de sostenerse en el tiempo, porque el reto económico es de marca mayor. Pero si gana alguien de la oposición, el reto es supremamente mayor, porque es enfrentar el problema económico y social del país, pero a su vez enfrentarse con una Asamblea Nacional en contra,
con unas gobernaciones que tienen unos gobernadores que a todas luces son del oficialismo, una mayoría de alcaldes del oficialismo. Es decir, ahí la cosa es un tanto difícil, es un tanto dura. El 2025 es un año también electoral, que entonces vendrían a renovarse todas esas autoridades municipales, regionales de la Asamblea Nacional, pero sería un año que toca enfrentar, recibiendo el gobierno el año que viene, en enero, unos meses por enfrentar con mucha dureza para que corresponda, si lograra salir victorioso alguien de la oposición. Y si fuera el gobierno, el reto de superar esta barrera de la situación económica y la situación social del país es bien dura, bien fuerte. Ahora, Denis, ¿cómo hacer carrera política en un país que mucha gente considera presidencialista? Es decir, las elecciones de este 28 de julio van a copar la atención de la mayoría de los venezolanos, unos porque quieren mantenerse, otros porque quieren generar un cambio en el país, pero lo cierto es que va a suceder con la política, por ejemplo, en el escenario de que el gobierno resulte ganador nuevamente. En el caso de la oposición también lo hemos planteado. Bueno, quizás eso pueda convertirse en un efecto dominó para lo que va a ser las elecciones del 2025. ¿Qué tanto puede afectar los próximos procesos electorales en Venezuela el resultado del 28 de julio? El resultado del 28 de julio marca el destino de las elecciones del año 2025. Así lo resumo yo. Bueno, mira, en torno a eso debo decirte que los partidos políticos han tenido las reuniones con el Consejo Nacional Electoral, han estado discutiendo sobre la base de todas las propuestas en referente al tema del voto en el extranjero. Eso está pautado de acuerdo a las conversaciones que se han sostenido. Esperemos que todo se pueda cumplir de acuerdo a lo que es a la legalidad. Naturalmente, el tema del voto en el extranjero parte del hecho de que los consulados estén instalados en los distintos países, de que los venezolanos estén inscritos en el registro electoral y que tengan su situación migratoria normalizada, su situación migratoria esté en orden, esté en regla, para que puedan ejercer su voto desde el extranjero. Pero eso ha sido un punto de conversación que entiendo ha sido algo acordado, ha sido algo en común de todos los sectores políticos. Ahí no hay distinción entre un sector que sea de la plataforma, que sea de la alianza, que sea independiente. Creo que todos han tenido el interés en salvaguardar ese voto de los venezolanos en el extranjero. Bueno, Denis, un placer haber conversado contigo el día de hoy en este tercer episodio. Es el tercero de la primera temporada de Encuentro Global por Radio Class. Bueno, gracias a ti, Pedro, y gracias a Radio Class. Es el tercer episodio de muchos, estoy segura, que vas a tener con gente de este estado Cogede, que tienen muchos criterios y que tienen muchas informaciones, mucho talento que aportarle al país en general, y que a través de esta vía pues se puede visibilizar para que sepa toda Venezuela y el mundo entero, quien pueda seguirnos, de los talentos que podemos tener acá en el estado Cogede. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Los invito a seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, a suscribirse a ese canal y por supuesto también a seguirnos en nuestras distintas redes sociales.